Hola, ¿qué tal a todos? Jesús Montes de nuevo aquí. En esta ocasión el video va a ser un poco diferente. Voy a tratar de responder a esa pregunta que me han estado haciendo recientemente en el canal. ¿Qué tan difícil es estudiar la ingeniería de software o en mi caso la ingeniería en sistemas? Sin embargo, creo que es una respuesta que no puedo dar por mí solo, ya que es un poco relativa a cada persona, así que me tomé la libertad de invitar a un amigo y compañero con el que estudié la ingeniería en sistemas, mi amigo Guillermo Tinoco. Hola. Oli, di hola. Ok, antes de continuar, un pequeño disclaimer. Ambos estudiamos ingeniería en sistemas computacionales, pero trabajamos como ingenieros de software. Él más enfocado en aplicaciones móviles y yo un poco más enfocado a aplicaciones web, pero básicamente los dos somos ingenieros de software en nuestras propias empresas. Ok, este video, como te comentaba, surge porque mucha gente me ha estado preguntando sobre qué tan difícil es estudiar ingeniería en sistemas o ingeniería en desarrollo de software. Pero sentí que no podía responder por mí mismo porque pues obviamente todos podemos tener una diferente percepción, ¿no? De cómo vivimos esto. Entonces por eso fue que te invité y pues gracias por atender el llamado. Ok, ¿cómo ves tú? ¿Es difícil la ingeniería en desarrollo de software, ingeniería en sistemas? Fíjate, como tal, el proceso de ingreso a la carrera siento que sí es un poco difícil, en particular cuando vienes de una prepa o bachillerato no técnico. Ejemplo, en mi caso yo venía de una preparatoria donde, o sea, creo que por lo regular es así, en los últimos quinto y sexto semestre es cuando te dicen qué quieres elegir. Bueno, en el caso de las prepas, en ese caso yo elegí físico-matemáticos, que era la que daban y se relacionaba un poco más a la carrera. Pero cuando llegué a la carrera, en este caso en el TEC Tecnológico de Tuxtla, pues me topé con, o sea, para mí, en realidad yo entré sin saber qué era ingeniería en sistemas. Sí, yo creo que a Yo muchos pensé nos que, pasó eso. yo pensaba que iba a estar frente de una compu, viendo fierros, arreglando, instalando programas y cosas de ese tipo. Y me topo de entrada o sea, con programación. Recuerdo que en primer semestre no podía hacer ni un diagrama de flujo. Se me complicaba porque no traía tanto, a pesar de venir de físicos matemáticos, yo no traía tanto un pensamiento analítico y una lógica muy desarrollada. Claro. Y las materias, o sea, sí se me hacían bastante difícil de entender de qué son estas cosas de código y yo no, en realidad cuando vine de prepa yo no era una persona autodidacta. Sí, sí, sí. O sea, y aquí vi que era estarle aprendiendo por tu cuenta, una porque como en todas las universidades, no todo va a depender del profesor, ¿no? Claro. Entonces eso fue algo que sí me causó conflicto y sí fue bastante difícil estar ahí batallándole, pero creo que es una de las partes chidas, ¿no? Porque ahí es donde, bueno, yo siento que cuando vas a estudiar una carrera pueden existir dos tipos, ¿no? De las personas que desde la prepa ya saben qué van a elegir y qué van a hacer de su futuro y cosas así. Sí, Y hay personas como yo que no, ni siquiera piensas en tu futuro a veces. claro. Y pues dices, nah, pues voy a sistemas, a ver qué pasa. O le agarras amor y cariño a la carrera y dices, no me equivoqué, sí estaba en lo correcto. No sabía qué era, pero aprendí qué es y me gusta y está muy chido y es interesante. O dices, no, de plano, esto no es lo mío, qué aburrido y mejor me salgo y hago otras cosas, ¿no? Algo en lo que sí me gustaría perder el tiempo. Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, siento que me pasó algo bastante similar a lo que te pasó. Sí, yo no sabía qué era programar. O sea, lo más cercano tal vez que llegué a hacer en cuanto a programación, le llamamos entre comillas, fue hacer una página web con un poquito de HTML. Creo que no conocía el CSS en ese entonces y usar imágenes y cosas así. En realidad, eso no es programación, ¿no? Como tal. Entonces, y tenía la idea de que cuando entrara ahí, tal vez iba a ser un poco de eso, pero no sabía pues a qué magnitud. Y, pero también tenía la idea de que iba a salir, no sé, con tal vez la habilidad para reparar una computadora, por ejemplo, ¿no?
Ok, entonces cuando yo entré también me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Creo que nos empezaron a enseñar con Java a hacer cosas así súper básicas como la main de cómo creas un nuevo proyecto en Java. Y tuve el mismo problema, yo no venía de una carrera técnica, creo que teníamos compañeros que sí habían estudiado en, no sé cuáles eran las prepas técnicas, Era Cebetis, Cetis. sí, y ellos ya sabían programar, sí ya habían hecho proyectos de programación, y creo que en Visual Fox o algo así, ¿cómo se llamaba? Ya traían el Hola Mundo. Ya traían el Hola Mundo ya insertado en el chip. Este, entonces ellos ya tenían esa idea, ya estaban bastante avanzados y yo era como, cuando tuve los primeros exámenes de programación de Java específicamente, yo no sabía qué era lo que estaba programando. Lo que yo hacía era memorizar ejercicios que vimos en las clases y así, porque en realidad no sabía qué estaba pasando. Era como, sí, eso fue básicamente lo que comencé a hacer, memorizar y memorizar, pero no entendía nada. Ya conforme fue pasando el tiempo, fue como que le empecé a agarrar cariño de la misma forma y se me hacía súper padre que pues mediante esos códigos tú podrías hacer lo que quieras. Y ahora sí que lo que yo estuve haciendo al inicio fue como juntarme con esas personas que ya más o menos sabían y tratar de absorber lo más posible y también de tu parte pues en tu casa y todo, ¿no? Seguir practicando, porque siento que sí es una carrera en la que debes ser muy autodidacta y si no lo eres creo que sí te puedes ir quedando, siento yo, o no sé tú cómo ves. Sí, y fíjate, esta fue la peor de las trabas porque yo cuando inicié la carrera yo ni siquiera tenía una computadora. Totalmente. Eso es muy importante de mencionar porque yo tampoco tenía una computadora. Creo que tuve computadora como por ahí del tercer o cuarto semestre, que creo que fui de los primeros probablemente que tuve. Fuera de eso teníamos que ir a fuerza siempre al laboratorio de cómputo con esas máquinas que la verdad es que no servían para mucho. Y tenías que apegarte a eso, ¿no? A utilizar en verdad los recursos que te estaba, los pocos recursos que te daba la universidad y tratar de aprovecharlos al máximo, porque no era como que, me voy a llevar la tarea a la casa, ¿no? Y allá la voy a seguir. No, no podías hacer eso porque no había una computadora, pues. Sí, y fíjate que me ayudó bastante porque yo me llevaba libros Sí. y en realidad los leía y hacía los ejercicios en, en mi cuaderno. Ujú. Y ya cuando llegaba a la universidad me iba y los transcribía. Sí, sí, sí. Y pues, clásico, ¿no? No compilaban a la primera. Sí, Ahí totalmente. está. De hecho, yo digamos que el primer lenguaje que considero que comencé a aprender bien en algún momento de mi vida fue PHP. Pero también lo aprendí a través de libros, así me tenía que llevar el libro de PHP 4, de hecho. Y ya existía PHP 5, pero no es como que hubiera siento que no había tanta información y también como que las comunidades no estaban tan bien formadas, ¿no? Entonces no era como tan fácil como ir a usar Composer si te quisieras usar una librería, ¿no? Tenías que irte como a foros y ver si alguien hizo algo similar para tratar de entender su código. Y sí se ponía bien, bien intenso. Muy poca documentación, creo yo, para tratar de hacer cosas diferentes a lo que viene en un libro. Sí, yo siempre creo que estuve fiel a C. ¿Ok? Siempre, casi toda la carrera estuve fiel a C. Ujú. Y pocas veces agarré lo que era .NET Ya. con C Sharp porque era parecido. Lo único que, pues, o Sí. sea, C y C Sharp pues tienen la sintaxis muy común y Sí. lo único que ocupaba era programas de consola, entonces solo mis if, else, ciclos, condiciones y toda esa parte. Entonces creo que me apegué mucho a C y cuando comencé a agarrar PHP, de hecho creo que le tenía miedo a agarrar otro lenguaje, estaba muy en mi zona de confort con C, Sí. que tenía miedo de agarrar otro lenguaje porque era completamente otra sintaxis, era otro mundo. Pero para ese entonces siento que ya me comenzaba, o sea, no sé si te pasó a ti, pero, o sea, lo puedo dividir como por etapas, ¿no? Los primeros 4 semestres era, ok, ya aprendí a programar, siento que ya aprendí, o sea, siento que ya me muevo acá, Sí. o sea, que ya tengo, si ya veo código, lo leo, o sea, lo entiendo, Ujú. pero comenzó a volverme a causar conflictos cuando nos metieron materias de base de datos, Ya. que pasó lo mismo. 2, 3 semestres y le agarré a base de datos y todo era por consola. Ujú. Pero entonces me comenzaba a preguntar, o sea, ya sé que tengo la información acá, ya sé que está toda la información que necesito en tablas y todo este rollo, ¿no? Pero ¿cómo conecto esto con algo visual? No creo que ya cuando estás en un trabajo a una persona le tengas que enseñar consultas SQL, o sea, cómo las personas interactúan con la base de datos. O Sí. sea.
ya fue por eso que comencé a buscarle de cómo era la manera de comunicarse, o sea, ya fue que me enteré de que habían, pues, entonces tenías que hacer la parte de la hora de la UI, o sea, Claro. el concepto lo relacionaba con pantallita, cómo agarro la Ya. pantalla, la interfaz gráfica. Ok, ok. Ya fue que encontré PHP, o sea, ya sabía que lo usaban, pero en realidad, o sea, yo pensaba que lo usaban como un lenguaje como C, pues, o sea, pensaba que era lo mismo. ¿A No tenía poco? el, con- Ok. no tenía el concepto de, no diferenciaba lenguajes que eran para web, Ajá. lenguajes que eran para escritorio y lenguajes que eran más que nada para cómputo científico. Ujú, ujú. O sea, no tenía ese concepto. Eso sí Hasta que, es. Ajá. Continúa. o sea, cuando encontré PHP y vi que era o sea, ahí fue en el momento en que me di cuenta de que había, o sea, que los lenguajes o sea, lo podía separar como que en grupos, ¿no? De Ujú. para qué necesitabas cada cosa. Eso es muy cierto. Sí, yo también, sí podía más o menos identificar que al menos PHP, bueno, sí se puede usar como para también, como un lenguaje de script, pero creo que sí su objetivo, al menos hoy en día, es más para web, ¿no? Eh, pero eso es muy cierto. Creo que es importante mencionar que no, bueno, en lo personal siento que no es bueno casarse con un lenguaje en específico. Sí es importante ver, eh, para qué vas a utilizar ese lenguaje y ver cuál es el mejor lenguaje. Porque a pesar de que están divididos en categorías, creo que también dentro de esas categorías hay como diferentes, pues, lenguajes. Y también había un tema que de hecho ahorita me saltó a la mente que mencionó el profesor, Pedro Pablo, que decía, hay lenguajes como C, como Java, creo que fueron los dos que mencionaba él, no recuerdo de otro en específico, que sí se pueden aplicar más a la ciencia porque son lenguajes que están como súper bien fundamentados tanto por la comunidad que los crea como la comunidad científica. Entonces también depende mucho, siento, de hacia dónde te quieres ir. Es un poco complejo ese tema. Sabores. Eh, Otra cosa que no me decían cuando estaba estudiando era la parte de la documentación. O sea, Mm, ahorita, pues ya quieres aprender un lenguaje, te vas a la documentación. Y ujú, antes, no, bueno, por lo menos yo no tenía esa idea de irme quiero aprender un lenguaje, me voy a la documentación. ujú, ujú. No tenía ni siquiera esa idea. Es cierto. Y, ¿sabes qué es otra de las cosas súper difíciles Ujú, pero ya va más en cuestión hacia las personas? ujú. Era de que siempre te vas a topar profesores barcos en la universidad. Entonces, ya depende de ti cómo, o sea, si eres, Para los que no son de México, un profesor barco es un profesor que en realidad no le echa ganas, dirías tú, que deja... ajá, ¿Cómo? No, no es difícil, puedes pasar su materia, es de lo más sencillo. Porque no, el profesor en sí no tiene ese interés, pues en realidad hacerlo difícil e interesante. yo recuerdo que por ahí de cuarto semestre comencé a volverme loco con mi carga académica, Mm, porque lo que hacía era preguntar cuál era el mejor profesor para dar esa materia. ok. Y entonces se descuadraban los horarios. Mm, Entonces, pero trataba de meterme con el profesor más difícil o el que generaciones adelante decían, no, pues es que ese profesor sí es bueno en lo que enseña. sí. Y, o sea, y tú tenías la referencia de los semestres que iban adelante de profesores que, pues de plano, no. Sí, eso es muy cierto. Y de hecho creo que es un punto muy importante porque habían de los dos tipos, ¿no? Personas que sí se iban por lo más fácil porque tal vez ya la habían reprobado o porque simplemente pues era una materia que no les importaba tanto y así. Pero creo que sí es algo importante de ver. Hay materias que son base para lo que sea que vas a desarrollar en un futuro. Por ejemplo, materias como estructura de datos creo que es algo muy, muy, muy importante. De hecho, de lo más importante, tanto que hasta en entrevistas de trabajo te realizan exámenes de estructuras de datos y algoritmos. Si esas materias las ves súper escuetas y en realidad no te metes a fondo, cuando vengan las cosas más complejas de realizar, cuando te dejen proyectos muchísimo más grandes, creo que se te va a hacer más complicado. Creo que sí es importante invertirle más tiempo a esos tipos de materias que te van a dejar más, ¿no? Para futuros proyectos o futuras materias. Sí. Programación orientada a objetos, Pero base de datos. claro, totalmente. No sé cómo lo omití eso. Creo que totalmente es de las bases, pero sí. Ok, creo que estamos tocando puntos muy, muy interesantes de cómo estuvimos pues viviendo, cuando estuvimos estudiando. En ese entonces, ¿cómo ves en la actualidad
¿cómo sería estudiar la misma carrera? ¿Qué ventajas existen hoy en día? Yo creo que una de las principales Ujú, ventajas es que, por ejemplo, te comentaba de Facebook en ese entonces, se utilizaba como una red social para, o sea, lo veías como un High Five, un Metroflog, ujú, o sea, ujú, una red social. Hoy en día Facebook no solo es eso, ¿no? Es como una red social. Hoy en día puedes crear grupos de una tecnología afín, puedes postear dudas ahí. Y básicamente eso es lo que se hace también en otras páginas como Stack Overflow, donde puedes postear. No sé si en ese entonces, porque yo no frecuentaba Stack Overflow en ese entonces, no ujú. sabía de su existencia. Sí, ni yo. Este, pero ahora ya hay tus mismas preguntas las mismas preguntas, dudas que tienes, la va a tener otra persona y ya están ahí Ujú. resueltas. Otra cosa, repositorios. ¿Dónde veías código antes? Hoy en día GitHub, GitLab, o sea, Sí. puedes hasta hacer la búsqueda ahí sobre Y los súper documentado, o repositorios. sea, todo ese tipo de desarrollo de software de open source, creo que es de muchísima ayuda para un montón de proyectos y que esté ahí la documentación y que esté en constante actualización y que tengan sus propias comunidades. Incluso, bueno, ya, metiéndonos pues a la comunidad, llamémosle issues, dentro de cada uno de los repositorios, creo que todo eso ayuda bastante. Y es cierto, yo no recuerdo cómo resolvíamos problemas por ejemplo, en el sentido que mencionabas, de que hoy tienes una duda y a lo mejor el primer resultado que te aparece es Stack Overflow. Y creo que a muchas personas nos pasa. Tanto que se ha vuelto un meme, ¿no? Así de, si no existiera Stack Overflow, tal vez no podría programar o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Sí, hay gente, siento que se ha vuelto muy dependiente también de eso y también podría estar mal en algún sentido. Los frameworks hoy en día prácticamente programas con un framework. Sí, no es cierto. Creo que en sí las grandes ventajas de hoy en día son las comunidades, como bien dices. Comunidades tanto de tecnologías, llamémosle lenguaje, eh, como de frameworks como tal. Todas esas comunidades que te ayudan pues a resolver tus dudas y también pues, a seguir creciendo el mismo lenguaje o el mismo framework, ¿no? Eso está Sí. súper padre. Creo que tocamos en la parte de ingeniería la parte difícil en cuanto a la parte ruda, le llamamos así, de código, base de datos, también redes tal vez probablemente, pero ¿qué hay de las materias como por ejemplo matemáticas, que en una ingeniería son fundamentos totalmente importantes en ellas? Física, tal vez no para todas las carreras es tan importante, pero definitivamente las tienes que ver. Química, sí, todas esas materias que tienen que ver con ciencias básicas, matemáticas, física, química. Esa parte, ¿qué tan difícil fue? Bueno, con respecto a las matemáticas y física y química, estas materias de ciencias exactas, yo no les encontraba la razón de ser eh, para un alumno que está, o sea, ya relacionándolo con programación, Ujú, hasta la parte de que me tocó realizar un verano aquí en México, en la ciudad de Guanajuato, en el Centro de Investigación de Matemáticas, ujú, en el CEMAT. Y pues ahí vi la utilización real de las matemáticas aplicadas con programación. O sea, por ejemplo, no sé, en Mate 4 Mate 5 tú veías derivadas integrales y decías, ¿esto cómo se puede aplicar a mi carrera, no? sí. Y vas ahí, ves que lo utilizan para visión por computadora, Ujú. que por ejemplo, por medio de este, la obtención de un gradiente, eh, aplicando un algoritmo para detectar cuando, por medio del gradiente, cuando un producto en una fábrica está mal y por medio de, este, de actuadores sacarlo de la banda, ¿no? De esta fábrica, ¿no? Eso está muy chido, ¿no? Y otra cosa que esta cosa de pintar una fotografía en grises a colores. ¿Cómo se llama esa técnica, Eh, por cierto? Se me olvidó. Bueno, una de las técnicas era trimapas. Trimapas, ajá, sí. Este, Una de las técnicas para poder eh, identificar qué era, según recuerdo, era como qué era fondo, qué era la parte importante y qué era lo que no te interesaba, algo así, o cómo funcionaba. sí, así es. Eso porque
utiliza una técnica de que en visión por computadora se llama la técnica del vecino más cercano, ¿no? Ujú. Que en base a esa es otra cosa, probabilidad no le veía aplicación, en base a probabilidad, Cierto. este, Ajá. en base a métodos probabilísticos, ver si tu vecino, tu pixel vecino es del mismo color que el que vas a hacer tú o no, y en base a eso ir coloreando. Son cosas que ya vi al último. O sea, sí, de hecho yo cuando salí de la carrera me quería ir por ese lado, Ujú. por de la Sí, investigación, recuerdo. pero pues vas encontrando cosas que se te hacen interesantes Sí, también y o sea, vas agarrando como un camino en específico. sí, Pero sí, sí fueron, en sí, sí, la pregunta iba enfocada si fueron difíciles, sí, a pesar de que venía de físicos matemáticos, se me hacían difíciles. sí. Y te decía, dependía mucho del profesor, ¿no? Porque Ujú. habían profesores que te hacían ver la materia de un modo interesante que pues, Sí. hasta pensabas, y si te las daban en el primer semestre, hasta de repente pensabas, ¿por qué no estudié física Sí, en lugar no, y de hecho creo que de también sistemas? tuvimos esos profesores que sabían muchísimo, así eran, para mí eran unos genios, pero tampoco sabían explicar exactamente pues lo que estaban enseñando, pues era como, al menos sí me tocó un par de profesores a los que en realidad no entendía qué me estaba tratando de enseñar, pues, a pesar de que eran unos genios cuando estaban resolviendo los problemas y así. Sí, esa es otra parte del cómo transmitir el Sí, conocimiento. sí, en mi caso también vine de como de esa área, no tanto físico-matemático, pero sí como más informático. Pero vimos muchas matemáticas también en la prepa y tuve muy buenos profesores, a decir verdad. Em, Cuando salí de ahí, al menos la primera materia de matemáticas sí se me hizo, digamos, fácil porque por lo que había llevado en la preparatoria, siento que sí me prepararon bien en la preparatoria, al menos para la parte de matemáticas. Sin embargo, para lo que no me prepararon bien fue para la parte de física. En mi vida había sacado un 7 y como bien tú sabes, al menos en México, en las ingenierías, todas las que son institutos tecnológicos, la calificación mínima para pasar una materia es de 7. Entonces 7 es, nosotros le llamamos de panzazo. Y yo nunca había sacado un 7 y cuando saqué mi primer 7 en el primer semestre para mí fue como, fue lo peor, la verdad, yo sí era bastante nerd en ese sentido, entonces fue así como, no, no, ¿por qué está pasando esto? Pero ya conforme va pasando siendo los semestres y vas encontrando materias que te hacen súper difíciles, súper retadoras, un 7 creo que a veces sabe hasta a gloria, a un 10, fue un 10 súper ganado porque en verdad sí, sí tienes también para esas materias ser muy autodidacta, porque siento que siempre el profesor va a ser solamente una guía, en realidad el profesor no te va a enseñar. Sí, siento que tú tienes que ahondar más. Entonces, sí, tuve... Física fue una de las materias que se me empezó a complicar al inicio. Y otra de las que creo que fue para mí, de las materias que tienen que ver con matemáticas, probabilidad y estadística. Probabilidad y estadística fue una de las materias que yo más le sufrí, la que más le estudié y pasé de panzazo, pero creo que a pesar de que fue difícil y todo, fue de las que más me llegó a gustar al final. Um, Siento que la probabilidad estadística no, nunca la llegué a entender como tal. Sí tuve que como memorizar fórmulas, pero sí había gente muy buena que sí entendía la probabilidad estadística, que en realidad no necesitaban tanto las fórmulas porque sí entendían los problemas. Y en ese tema en específico yo no podía. Siento que si era un poco más bueno en mate y tal vez eso podría decir, vas a ser bueno en probabilidad estadística, pero en mi caso no, no fue así porque no la entendía al 100%. Y quién iba a decir que años después te iba a tocar estar trabajando en áreas de Machine Learning, Totalmente. utilizando regresiones lineales. Sí. Eso es muy cierto. De hecho, mucho de lo que hago hoy en día tiene que ver con probabilidades. Más con estadística que con probabilidades. Hay una parte en la que vemos probabilidades, pero más nos metemos en estadística. Y está súper padre, la verdad es que me encanta hacer ese tipo de cosas, pero sí, en su momento totalmente fue difícil para mí. Pero a pesar de que siento que sí tuvimos materias muy difíciles, creo que si te gusta como ese tipo de cosas, o sea, te gusta mucho matemáticas, te gustan ese tipo de retos, cosas que no sean tan fáciles, siento que la carrera te va a gustar mucho, o sea, te va a llenar como de muchas alegrías a través de que la estés estudiando, siento yo, no sé. Sí, está chido. Y fíjate que ahorita que pienso todo, bueno, que estoy recordando la época de la universidad,
eh, estoy dando cuenta de que en realidad yo pensaba que no nos preparaban para lo que es el trabajo en Ok. equipo. Pero ahora lo viendo en Ujú. retrospectiva, veo que sí, porque si, no sé si tú recuerdas, pero yo recuerdo los primeros semestres de que todo el mundo jalaba por su lado. Sí, habían como Y grupitos, todo el ¿no? mundo, Pequeñitos y cada quien con su gente y ya. ajá, y conforme fue pasando los Ujú. semestres, eh, una de las cosas que me gustó en la universidad fue que había competencia. Sí. Comenzamos a competir, Ujú. pero no era una competencia de que yo quiero ser el, o sea, sí era una competencia de que, pues yo quiero ser el mejor en Claro, esto, al el final, mejor en sí, esto. al final de cuentas es una Ajá, competencia. ajá. Pero al fin, o sea, pero una competencia sana Ujú. porque no era una competencia egoísta. O Ujú. sea, porque a pesar de que estabas compitiendo, se, colaborabas Sí. entre las personas que estabas Ujú. compitiendo y había como, o sea, preguntabas, ¿cómo estás haciendo acá? Y te explicaba. Y podías cambiar las cosas que tú estabas haciendo y decirle, ah, pero yo lo estoy haciendo de esta forma. Y Sí. tal vez la forma en que tú estabas haciendo era mejor que la otra persona o viceversa, la Claro. forma en que la otra persona lo Totalmente. estaba haciendo. Sí, sí, sí. O sea, esa era la competencia de sana Ujú. y que ahora veo que es lo mismo que haces en un equipo de desarrollo en una empresa, Ujú. que haces código y pues a veces te bloqueas y vas y preguntas con otra persona, Eso es o muy sea, cierto. porque Ujú. Porque, digo, qué feo fuera que no hubieras desarrollado esa habilidad de que estabas compitiendo, pero, pues no necesito ayuda de nadie porque yo soy el mejor. Y lo que yo estoy haciendo es lo Sí, no. mejor. Y, o sea, Sí, creo que y no tuvimos ese caso con ninguna persona que yo recuerde, así que alguien haya dicho así como, yo soy pues, el más chingón de todos, soy el mejor y no les voy a enseñar nada. Creo que no pasó que yo recuerde. no, y eso fue lo chido porque nos enseñó a... Sí, no, totalmente. Y creo que, bueno, no sé si fue solo mi percepción, pero las materias que fueron más difíciles o en las que los proyectos no eran de un día para otro, de los que tenías que invertir bastantes días, fueron de las que más nos unían y en las que podíamos resolverlo porque pues juntábamos las ideas de varias personas. Por ejemplo, recuerdo mucho las materias que tuvieron que ver con circuitos. Circuitos creo que fueron de las materias en las que más le invertimos tiempo en conjunto, porque si nos íbamos como a la casa de tal persona y nos juntábamos todo el equipo, y de hecho a veces no solamente habíamos personas de un solo equipo, habían personas de más de un equipo que nos íbamos todos juntos a trabajar en la casa de alguien y tratar de resolver esos problemas que nos daban. Entonces no era solamente de que el profesor te dividió por equipo y ya, sino que en realidad había una colaboración entre todos, todos querían aprender, ¿no? Eso estaba muy, muy padre. Sí, eso me latió bastante. Sí, es cierto. No había puesto a pensar en eso. Y creo que eso lo hizo más o menos ameno, a pesar de que era muy difícil. Digo, no era extremadamente difícil tampoco. Pero en ese entonces sí lo veía así. Pero eso como que lo hizo más ameno y fue más pasable los días. Ok, tengo otra pregunta por aquí. Dice, ¿qué materia o materias fueron las que te gustaron más? Las que dijiste, ok, esta materia es la razón por la que estoy estudiando esto, por decir algo medio loco. Fíjate que yo fui una persona muy mala con circuitos eléctricos y Mm. electrónicos. O sea, en la carrera, bueno, en el plan de estudio que nosotros tuvimos, habían tres materias relacionadas a esto. Era circuitos eléctricos y electrónicos, era arquitectura de computadoras e interfaces. Ujú. Circuitos, miento, arquitectura de computadoras, si no mal recuerdo, esa nos las dan en quinto semestre, cuarto semestre. Ok, Pero se da a la par con otra materia que se llama ensamblador, lenguaje ensamblador. Para cierto. ese entonces, yo ya traía nociones de, o sea, porque en tercer semestre te dan estructura de datos y programación orientada a Ujú. objetos. En segundo, miento, primer semestre te dan introducción a Ujú. programación, segundo programación orientada a objetos Ujú. y tercero te dan estructura de datos y tópicos Selectos de selectos avanzados de programación. programación. Entonces ya traía como que eso, pero se me dificultaba el programar todavía. O sea, una sentencia. Sí, eso es cierto, no creo que ninguno de nosotros haya ya a partir del primero o segundo semestre ya saber programar, o sea, propiamente dicho, o estructurar pues tu código de una mejor forma. Creo que ninguno de nosotros. Todo fue
paulatino, ¿no? Siento yo. Ajá, ya lo venía haciendo, pero fíjate que, como te digo, lo que agarraba para hacer las tareas era C, Ujú. y por lo mismo de no leer mucha documentación, así, sino más que irme a libros, eh, no tenía como el concepto de debuguear, el de debug, de ir viendo qué va haciendo y cómo, qué valores va tomando mis variables y Claro, todo sí. eso. Una porque el IDE no era, Ujú. el que utilizaba en ese entonces no era tan amigable, no me dejaba hacer eso Ujú. también. Entonces cuando nos dan ensamblador, este, si no mal recuerdo era el lenguaje ensamblador de un microprocesador que se llama 8086. 8086. Ajá. Y el IDE que utilizamos para hacer las tareas era muy bonito, muy amigable, era Sí, estaba EMU bastante bonito. Era así 8086. como de, no va a pasar nada si meto cosas aquí. Ajá, pero era, o sea, me refiero bonito en el sentido de que, bueno, y en la parte que nos hicieron entender que el lenguaje ensamblador tenías que ir viendo qué valor tomaba cada variable en cada registro, Sí, ¿no? La cada X registro. se mueve de AX a DX, de DX a X, y vas viendo qué. Entonces cuando comencé a ver eso dije, no manches, esto de programar está bien fácil, porque, porque en ese entonces decía, esto es a prueba y error, Ajá, o sí. sea, puedes ir viendo qué valores va tomando. Y entonces ahí entendí como, siento que ahí entendí varios conceptos que traía de programación y Ujú, con lo del debug, o sea, poder ver eso. ujú. O sea, se me hizo muy chido, se me hizo prácticamente, yo siento que ahí fue el punto donde comencé a amar la programación, Sí. que entendí o sea, entendí un poco más de programación y dije, no, pues esto es lo que me Ujú. gusta, no me importa desperdiciar tiempo haciendo estos ejercicios, o sea, y me gustó, esa fue una de las materias que más siento que me gustó. Y ya después las de base de datos Sí, y claro. las de, las de programación web, Fíjate se me que latieron bastante. acabo de recordar, y es muy cierto lo que dices. Creo que a muchas personas se les hacía complicado ensamblador porque como tal solo era únicamente mover instrucciones entre registros. No era a lo que estábamos acostumbrados ya hasta ese momento. Por ejemplo, creo que muchos de nosotros estuvimos trabajando en su mayoría con Java. Yo fui uno de ellos. Creo que tú fuiste más C, como bien dices. Yo fui más Java. Entonces, ya hay métodos dentro de las clases que te dicen exactamente qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, convertir a string, por mencionar de las más simples. Y en ensamblador no existían como tal esos métodos. Entonces, Tú los tenías que tú crear. los tenías que crear exactamente. Entonces, sí era. No quisiera decir complejo, porque como decían los profesores, esto es nivel máquina, es lo más puro de la programación, por lo tanto es lo más simple. Sin embargo, por lo mismo de ser tan simple, tú ya estabas como con conocimientos de, ¿cómo le llaman? De alto nivel, de lenguajes de alto nivel. Entonces yo creo que por eso es que se nos complicaba tanto en esos entonces. En lo personal, la materia que me gustó muchísimo, eh, sí fue la parte de... O sea, el ensamblador me gustó muchísimo. Las que tenían que ver con circuitos eléctricos y electrónicos me gustaron mucho. De hecho, hoy en día las veo como hobby. Sí, me gusta como hacer de repente practiquillas ahí simples por simple hobby, porque fue una de las materias que más de las que me llamaron la atención. Sin embargo, para mí la carrera que se me hizo así súper padre, en la que dije, ok, esto es lo que en verdad quiero estar haciendo, fue la de simulación. Creo que fue la materia en la que me hizo ver que el código que estábamos creando, todo eso que estábamos aprendiendo, podría ser aplicado a la vida real. Y, y la parte en la que podías visualizar todos estos elementos que estabas programando, creo que fue como el primer momento en el que pudimos ver, literal ver, ese código que tú estabas programando. Por ejemplo, estábamos haciendo como las colas y las podías ir simulando. No era tanto el problema de pintarlo, sino el problema de resolver ese algoritmo de colas, vaya. O la parte en la que vimos cómo tenemos que simular cómo las corrientes de aire están trabajando en un espacio vectorial. Tenías que hacer esa simulación de los vientos y graficarlos aparte. Entonces todo eso se me hizo como súper padre. Fue de las materias que en lo personal me llamó muchísimo la atención
y como que me gustaría de repente hacer algo similar, nada más como simple hobby, pero no me ha dado el tiempo. Pero sí, esa materia en específico fue como, eso está bien padre de hacer. Y aparte porque todo tenía que, el profesor que nos daba esa materia nos decía que todo lo que hiciéramos con algoritmos tenía que tener un sustento Eso, matemático. totalmente. Y creo que fue el momento en el que comenzamos a ver de esa forma, porque antes no te lo enseñan de esa forma. Es más como, vas a resolver este problema y empiezas a volar código. Que creo que es de los errores que muchos de los ingenieros, bueno, programadores tal vez, tienen, ¿no? Tienen un problema y pum, a volar código, ¿no? Tal vez crear ese sustento matemático, como realmente analizar cuál es el problema en realidad, eso es como la parte interesante, creo, de todo, ¿no? Volar código, como decía un profesor, una secretaria puede escribir código, pero solo un ingeniero puede crear software de calidad. No me acuerdo ni quién lo dijo, pero alguien lo dijo seguramente alguna vez. Sí, um, creo que es una muy buena carrera para estudiar hoy en día. Obviamente si te llama la atención más o menos de lo que estuvimos platicando y de lo que puedes llegar a hacer en esta carrera. Um, pero también va a depender mucho de a qué área te enfoques, porque, bueno, al menos como ingeniero en sistemas computacionales específicamente, creo que la oferta educativa que te propone esa carrera en específico es bastante amplia. Sí te puedes ir como a específicamente desarrollo de software, te podrías ir a la parte de base de datos, redes probablemente, incluso circuitos electrónicos si eso es lo que te gusta. Entonces es bastante amplio y dependiendo de qué es lo que elijas, si es probablemente qué tanta demanda de ese tipo de empleos va a haber. Creo que ahora sí que para lo que te gusta hay muchísimos empleos, solamente es de buscarle, ver qué es lo que ellos solicitan y tratar de ir aprendiendo esas cosas que ellos piden, ¿no? De esas empresas. Oye, hasta en eso, oye, hasta en eso tienes ventaja hoy de estudiar eso. Ya tienes una red, o sea, LinkedIn en nuestros tiempos, yo creo que te tenías que ir a OCC Mundial para buscar vacantes, era Y lo subir más un parecido a un PDF LinkedIn. de ese. Es Sí. cierto. De hecho, justo el trabajo en el que yo me encuentro hoy en día lo obtuve de LinkedIn. Pero sí creo que también es una de las cosas muy importantes de hacer hoy en día, si estás en esta carrera, es una vez que termines publicar tu perfil en LinkedIn, porque ahí es donde están hoy en día las empresas buscando programadores. Hay muchísimos, hay muchas ofertas de muchos lugares. Eso está súper interesante. No solamente te van a llegar ofertas dentro de tu país, sino también te van a llegar ofertas del extranjero si ven que tu perfil es algo que se adecua a lo que ellos necesitan. Entonces eso está súper padre. La globalización no siempre es mala. Y bueno, esos básicamente fueron las preguntas que me estaban haciendo en un inicio. Espero que las hayamos podido responder en la medida de lo posible. No sé si tengas algún otro pensamiento que quieras compartir o algún consejo que dar a las personas que tienen como dudas si estudiar esta carrera, si es difícil, si, no sé, algún último comentario que quisieras hacer. No, pues yo creo que cuando no te gusta algo, cuando todo se te va a hacer difícil, ¿no? Entonces si te gusta algo, si sientes que tienes las habilidades para, o incluso si no tienes las habilidades, pero sientes que puedes ser muy autodidacta para Claro, poder desarrollarlas, o sea, si no lo tienes, pues lo puedes desarrollar, claro. este, pues se te va a hacer más amena, ¿no? El estudio de la carrera. Eh, Como lo dije en alguna de las preguntas, no recuerdo cuál, Mm, pero igual no el inglés, no dejarlo por un lado, porque de eso va a depender también el sueldo al que vayas a, totalmente. o Ujú, sea, bueno, el nivel de sueldo sí. o lo que te ofrezcan. Entonces me perdí ahí. Sí, no, y es cierto, digo, tampoco es de decir, si no sabes inglés vas a ganar muy mal, tampoco es eso. Pero es cierto, es muy importante. Si quieres mejores posiciones, ya sea dentro de tu país, en este caso México, o en el extranjero, definitivamente el inglés es algo que deberías tomar muy en cuenta. Otro consejo que les podría dar, por lo regular las personas que, no sé por qué, pero las personas que egresamos de una carrera un poco técnica ligada a esta parte de sistemas, a desarrollo de software, no, no salimos con la habilidad de desenvolvernos y de hablar en público, es algo que nos estresa. Sí,
Entonces yo creo que eso es algo muy importante porque en los proyectos de trabajo se necesita mucha comunicación. Sí, creo que ese es un punto muy importante, tanto cuando estés estudiando como cuando estés fuera, poderte comunicar con las personas. Creo que suena obvio, pero tal vez para personas que estudiamos en este tipo de carreras no lo sea tanto. Cuando estás dentro es importante sí colaborar entre todos para que pues los trabajos salgan mucho mejor, pero también debes tomar en cuenta que debes desarrollar tus propias habilidades y hacerlas pues lo más fuerte posible para que cuando ya vayas a entrar al campo laboral eso no sea ningún problema. De acuerdo. Pues bueno, me dio mucho gusto platicar contigo, estuvo muy interesante esta plática. Espero no se les haya hecho muy largo a los que están escuchando. Y bueno, si tienen alguna duda, por favor déjenlo abajo en los comentarios, vamos a tratar de resolverlo. Si es necesario, vamos a hacer un nuevo video. Y eso sería todo. Ok, ahora colgamos. Colga tú primero. No, mejor cuelga tú. Bye. Dios.